Hermanos, le he intitulado en esta tarde mi mensaje: llamados para bendecir. Según, hermanos, el diccionario, bendecir quiere decir alabar, quiere decir engrandecer, ensalzar a alguien. Así que cuando nosotros bendecimos al Señor y decimos bendito sea tu nombre, le estamos dando alabanza, le estamos dando adoración, lo estamos engrandeciendo. En segundo lugar, hermanos, bendecir quiere decir colmar de bienes a alguien o hacer que alguien prospere. Escuche bien, hermano, oiga bien este consejo. Bendecir es alabar, engrandecer, hermanos, ensalzar a alguien. Y a eso venimos a este lugar, a ensalzar al Señor, levantar su nombre en alto. También, hermanos, de colmar de bendición a alguien, desearle el bien, que prospere, que sea bendecido. Dios le guarde, que Dios le proteja. Entonces, hermanos, estamos bendiciendo a alguien. Invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Cuando nosotros bendecimos, hermanos, bendecir quiere decir invocar. O sea, entonces quiere decir, hermanos, que cuando oramos y pedimos por nuestros hermanos, los estamos o deseamos que sean bendecidos. Más, hermanos, cuando sabemos de enfermedades, sabemos, hermanos, de situaciones difíciles, entonces invocamos el nombre del Señor sobre estas personas, sobre estos hermanos. De esa manera, entonces, hermanos, estamos bendiciendo. Por último, hermanos, consagrar, o sea, bendecir quiere decir consagrar el culto divino a algo o a alguien. Y en este caso, hermanos, el servicio que hacemos, venir a la casa del Señor para consagrar al Señor, para hacer culto al Señor. Eso, hermanos, también quiere decir bendecir. Entonces, hermanos, si pudiera cambiar vuestra mentalidad y pensar, si pudiéramos poner estas palabras en vuestro corazón y decir: yo voy a ir a la iglesia a bendecir al Señor, voy a ir al servicio para bendecir al Señor, yo voy a orar para bendecir a mis hermanos, yo voy a invocar el nombre del Señor para bendecir a la iglesia. Voy a invocar aleluya al Señor para bendecir al enfermo, para pedir por su salud. Ese es bendecir. Y hemos, pues, entonces, hermanos, no se nos olvide, hemos sido llamados para bendecir. No hemos sido llamados, hermanos, para otras cosas, pero para bendecir. Aparte de que hemos sido llamados para salvación y vida eterna, hemos sido llamados para bendecir. Lo repito, hermanos, para que se nos quede en vuestro corazón, porque, hermanos, también debemos invocar, debemos clamar al Señor, debemos orar al Señor pidiendo la bendición sobre vuestros hijos. Así que no se le olvide, hermanos, todos los días, aleluya, levantarse, al acostarse, cuando ellos salen, cuando ellos llegan, decir: Señor, te bendigo, te doy las gracias por mis hijos, te doy las gracias, aleluya, porque has traído con bien de la escuela. Gracias, Señor, gracias. Y la esposa y el esposo, aleluya, y el hermano, la hermana, la muchacha, el muchacho también deben, aleluya, bendecir al Señor.
Hermanos, Esteban, el primer mártir de nuestra era cristiana, proclamó y dijo, hermanos, un poderoso mensaje. Cuando lo apedreaban, hermanos, por predicar el evangelio, dio un sermón, hermanos, empezando casi desde el principio. Pero no empezó del principio, hermano, no empezó de la creación y tampoco habló del diluvio. Pero empezó, hermanos, con la salida de Abraham, con el llamado de Abraham, hermanos. Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, deja tu parentela y entra en la tierra que yo te mostraré. Con esto empezó, hermanos, Esteban. ¿Y por qué empezaría de ese lugar, hermanos? Es que dice la escritura de esta manera. Y creo yo, hermanos, que la razón por qué lo hizo, porque fue impactado por la fe de Abraham y por las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Y por eso empezó de este lugar. Dice en el libro de Génesis capítulo 12 verso 2 al 3: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Si esta es la razón por qué empezó, hermanos, Esteban de este lugar. Le impactó, hermanos, el llamado de Abraham, que fue llamado, hermanos, para ser bendecido, pero para que por él fueran bendecidas todas las naciones, hermanos. Fuera bendecida su familia y fuera bendecida, hermanos, a la familia, el pueblo de Israel. Por eso empezó Esteban de ese lugar, hermanos. Y por eso en esta tarde empezamos también, hermanos, con esa bendición, clamando al Señor, glorificando al Señor, porque de ahí, hermanos, depende nuestra bendición también. Alabado sea el nombre del Señor. Espero, hermanos, que seamos impactados como Esteban, aleluya. Que aún, hermanos, en la muerte, hermanos, él pudo decir: perdónalo, Señor, perdónales este pecado. Ese es bendecir, hermanos. Perdónales este pecado. Lo estaban, hermanos, matando a pedradas. Estaba agonizando, hermanos, por los golpes de las piedras. Podía haberlos maldecido, hermanos. Podía haber dicho: están locos, porque les predico el evangelio, porque les digo la verdad, me apedrean, están mal. Pero no, hermanos, él dijo: Señor, perdónales este pecado. Ya nomás faltaba que dijera, hermanos, como dijo Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ese es bendecir. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Gloria al Señor, hermanos, que por la salida de un hombre, la fe de un hombre, alcanzáramos nosotros bendición. Y bendición eterna. Porque, hermanos, se está hablando de la salvación. Por eso mi deseo, hermanos, es que nuestro corazón sea impactado. Que se quede esta palabra, hermanos, en vuestra mente y en vuestro corazón, para que podamos, hermanos, agarrar fuerza y decir: yo en esta hora voy a bendecir a alguien. Y que en ese momento, hermano, se ponga a orar y a pedirle al Señor. Sea que se ponga de rodillas, o sea que esté caminando, o sea que esté trabajando, diga: Señor, aleluya, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana en esta hora.
No hay, hermanos, una mejor explicación por qué debemos de perdonar. No hay, hermanos. No hay una mejor razón por qué debemos nosotros de evangelizar. No hay otra razón mejor por qué debemos de vivir para Cristo. Escúcheme, hermano, de gracia recibimos y de gracia debemos dar. No es por vuestras buenas obras, no es por lo bueno que seamos, hermanos. Oh, sí, y no es porque en esta mañana nos levantamos, hermanos, aleluya, y algunos hemos venido por costumbre, pero no, hermanos, porque nuestro corazón esté bien con el Señor. Es la misericordia del Señor por la cual estamos aquí. Es la gracia del Señor, es el regalo divino del Señor. Es the divine grace, the gift of God, hallelujah, for which one we are in this place. We should be thankful for what we have. Debemos estar agradecidos, hermanos, y bendecir el nombre del Señor por lo que tenemos y por lo que somos. Ustedes que ven por ahí las noticias, nomás mire, hermanos, hacia Afganistán en las noticias, y lamentablemente, hermanos, no salen muchas noticias de eso. Pero aquí, hermanos, un pueblo terrorista, una gente terrorista, hermanos, se ha apoderado de la nación, donde las mujeres, hermanos, no son libres de caminar en la calle solas, donde no se les permite, hermanos, aleluya, enseñar su cara, enseñar su cabello, enseñar nada, hermanos. Tienen que estar cubiertas desde la punta de la cabeza hasta a la punta de los pies. Hermanos, en esta hora, en este tiempo vivimos en un lugar, hermanos, aleluya, libre hasta ahorita. Libre para venir y cantar al Señor, libre para venir y arrodillarnos al Señor. Ahí no se permite que se adore a otro Dios, hermanos. Sí. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Hemos sido bendecidos, hemos sido privilegiados de haber nacido en una nación, o estar en una nación como esta. Pero no nos sentemos muy confortables, porque algún día, hermanos, pueden pasar cosas difíciles. No estamos en Mississippi, hermanos, en estos lugares donde, hermanos, millones no tienen electricidad en esta hora. Espero que alguien mire cada en cuando por ahí las noticias, para que, hermano, le dé gracias al Señor por lo que tiene, por lo que tenemos. Las casas llenas de agua, los carros, hermanos, hasta arriba, llenos en las calles. Las calles destruidas, árboles caídos, hermanos. Dolor, muerte, destrucción. So, hermanos, que no entonces sería lo justo, y es lo justo, pedirles que bendigan al Señor, que bendigamos al Señor, que santifiquemos al Señor, que le demos honra y gloria al Señor. Hermano, es mucho pedir eso, hermanos, por todo esto que tenemos, hermanos, y que no estamos en una situación como otros. En Guatemala, hermanos, acaban de cerrar toda la nación. Hay muertos a izquierda y a derecha. Hay muertos, hermanos, en la espalda y enfrente. Hay muertos por todo lugar por esta enfermedad. Le digo esto, hermanos, para que estemos agradecidos con el Señor.
Que no se nos olvide, hermanos, dónde estamos en este momento. Tenemos, hermanos, en abundancia. Tenemos que comer, tenemos que calzar, hermanos. Tenemos en abundancia. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes en esta hora también. Oh, por su bendición, por su gracia, por su regalo, hermanos. Oh, nos han colmado de bendición, nos han colmado de alimentos, de agua. Gracias, Dios les pague, hermanos. Pero así, de esa manera, debemos estar agradecidos con el Señor. Yo sé que lo hacen por agradecimiento y por amor que nos tienen, hermanos, pero así que ese amor se manifieste también para el Señor, en mucha gracia, en mucha bendición, en mucho regalo para el Señor. Y yo sé que lo hacen, hermanos, si se lo hacen para mí, lo están haciendo para el Señor. Porque es lo que dice la Escritura. En cuanto hicimos algo, hacemos algo, hermanos, para alguien de la iglesia, lo estamos haciendo para el Señor. Gracias, hermanos, gracias. Les agradecemos, hermanos, con el corazón. Y oramos que sean bendecidos y que sean, hermanos, multiplicados. Que el Señor, hermanos, abunde también en su hogar con esa bendición del cielo. No hay pues entonces, hermanos, mejor explicación. No hay mejor cosa como agradecer al Señor, pero bendiciéndole. El regalo más grande, hermanos, de todos los regalos es la gracia, la salvación, el regalo de vida eterna. Pero el Señor nos manda, hermanos, y nos pide que llevemos esta bendición a alguien más. Debemos de bendecir a otros. Cuando pagamos bendición por maldición, estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Ese mandamiento que se nos fue dado desde el principio. El mal se vence con el bien. Escuchen, hermanos, el mal se vence con el bien. Por eso el apóstol Pablo hermanos, nos dice que fuimos llamados para heredar bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros bendecimos, hermanos, a alguien, nosotros somos bendecidos para atrás. No, hermanos, y no se confunda que vamos a hacer obras para recibir obras, o que vamos a hacer algo para que se nos regrese para atrás. No, hermanos, esto ya está dentro de la bendición. Aleluya, cuando venimos al Señor. Que si cumplimos sus mandamientos, Él nos va a bendecir para atrás. Ya está estipulado. No es que le digamos a la iglesia, haga esto para que reciba esto, de esto para que reciba el otro. No, ya está en las escrituras. Ya está en el paquete, hermanos, cuando venimos al Señor. Eso solo está entonces que nosotros obremos, que demos, que bendigamos, y el Señor nos va a bendecir. El que siembra cosecha, hermanos. Eso es lo que dice la escritura. La vida, hermanos, tiene leyes establecidas por Dios. Y eso, hermanos, de bendecir no es una excepción. Está escrito ahí, hermanos. Nomás es simplemente de leer, escudriñar. Alguna ocasión a lo mejor le ha pasado que puede pensar y decir, uy, eso no lo había leído yo. Es que es una verdad, hermanos. A veces leemos otras cosas y a veces no leemos otras cosas. Pero por eso estamos aquí, hermanos, también. Y por eso venimos a la casa del Señor, para que se nos recuerden algunas cosas, hermanos, que se nos pasan. El mal se vence con el bien. Eso fue lo que dijo Cristo. Y para eso apareció, dice Juan
3:8. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Busquemos pues la bendición del Señor, guardando sus leyes, guardando sus mandamientos, obedeciendo, hermanos. Esto que les digo, hermanos, no es gravoso, no es penoso, no le cuesta mucho, hermanos. Simplemente un tiempo, una hora, unos minutos para bendecir a alguien, para bendecir al Señor. Voy a contarles una historia, que son dos historias, una historia en dos historias. Y con esto quiero, hermanos, o mi deseo es que con esto les llame la atención, algo se les quede. Primero, hermanos, quiero decir que en una estación del tren de Alemania, un turista observaba a un hombre que trabajaba limpiando la estación. Y mira cómo este hombre barre toda la basura que tiran las personas. Cuando termina de barrer y de limpiar, comienza de nuevo a limpiar. Y encuentra nuevamente que las gentes siguen tirando basura. Pero este hombre ni se inmuta ni se cansa. Sigue barriendo, sigue limpiando. Sabe, hermanos, y reconoce que ese es su trabajo. De igual manera, creo yo que en una forma u otra, a todos se nos ha tirado basura. Escuche, hermano, alguien le ha tirado basura. Sí, hermanos. No hablo de la basura, hermanos, ahí enfrente de la calle o en la banqueta, ahí en su casa. Basura, hermanos, cosas de la vida. Injusticias, abusos, mentiras. Hasta cosas, hermanos, emocionales. Y quizás, hermanos, hasta golpes físicos. ¿Quién no ha recibido, hermanos, basura? Lamentablemente, hermanos, muchas veces no lo vamos a poder evitar. Pero una cosa sí podemos hacer, es seguir bendiciendo. No pagando mal por mal, pero seguir bendiciendo, hermanos. Porque esta es la ley, este es el mandamiento del Señor, que hemos sido llamados para bendecir. El Señor llamó a Abraham para que fuera bendición a las naciones. Dos historias pequeñas. Emilia, al divorciarse de su esposo, cambia de la noche a la mañana su estatus económico y se ve teniendo que trabajar para sus necesidades básicas. Además, al mirar que su ex esposo goza de una buena situación financiera, su corazón se llena de resentimiento y de odio y vive maldiciendo a su ex esposo, deseando que fracase en sus negocios y se vaya a la ruina. Además, dedica mucho tiempo envenenando a sus hijos en contra de su papá, al tal grado que sus hijos ya no quieren verlo. Quiero decir, hermanos, que el corazón es fácil de enfermarlo, de contaminarlo, con envidias, con resentimientos de ira y de odio en contra de nuestro prójimo. Llámese como se llame, hijo, papá, mamá, esposo, esposa, suegra, jefe o no jefe, pastor o vecino. Y quizás humanamente tengamos razón. Porque ciertamente podemos tener razón de, hermanos, maldecir a alguien o desearle el mal a alguien.
Hay razón de estar molestos. Pero debemos de aprender, hermanos, a manejar cada situación. Cada situación que venga, hermanos, a estorbar en vuestra vida. ¿Para qué? Para que se aleje de nosotros, hermanos, ese odio, ese rencor. Porque los más afectados, hermanos, seremos nosotros mismos. Alguien le puede hacer algo, hermanos, y no lo puede evitar. Pero si empieza, hermanos, a maldecir en vez de bendecir, téngalo por seguro que el que va a sufrir es usted. Las consecuencias las va a sufrir usted. Emilia y ahora Teresa. Teresa es una joven rebelde. Ella toma sus decisiones y no toma en cuenta a sus padres. Llega la hora que quiere, la hora que le da la gana. En una noche que llega tarde, además de haberse ido sin permiso, tiene una fuerte discusión con su madre. Y la mamá, sin pensar y llevada por la ira, la maldice, diciéndole que toda su vida sufra. No es, hermanos, lo que la mamá deseaba en su corazón, pero se enojó, se molestó tanto, hermanos, por la actitud de su hija, que la maldice. Tengamos cuidado, hermanos, cuando nos enojamos. Tenga cuidado, hermano, hermana, cuando se enoja contra alguien. Las palabras, hermanos, hieren, las palabras matan. Teresa está haciendo sufrir a sus padres. Teresa no toma en cuenta las palabras de su madre y sigue con su vida. Pasando el tiempo, hermanos, la maldición le alcanza en su vida. Termina casándose y sufre, hermanos, cada día en su matrimonio por su esposo. Eso fue lo que le dijo su madre. Le deseó que sufriera toda la vida. Y esto es lo que estaba pasando con Teresa. No paguemos, hermanos, mal por mal, sino antes, como dice la Escritura, mal con bendición, porque hemos sido llamados para bendecir. Eso es lo que dice Pedro, primera de Pedro 3:8 al 12. Si algo de lo que he dicho, hermanos, no lo toma en cuenta, no lo tome en cuenta. Pero tome en cuenta lo que la palabra del Señor dice. Es Dios hablando a usted. Es Dios, es la palabra de Dios para usted y para mí. Por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos a los otros. Ámense como hermanos y hermanas. Me llama la atención, hermanos, que dice que ámense como hermanos y hermanas. Es que en la iglesia, hermanos, somos una familia. Y está haciendo el apóstol Pedro, hermanos, está haciendo una comparación de que así como nos amamos como hermanos y hermanas en la carne, así nos debemos amar en la iglesia. Hermanos, como hermanos nos perdonamos. Hay discusiones fuertes. Hay problemas grandes veces entre la familia, entre los hermanos, entre los padres. Mas sin embargo, por ese amor, hermanos, de familia, muchos de estos hogares se mantienen juntos. No simplemente se van de la casa, sino se perdonan
y siguen trabajando, siguen viviendo en el mismo hogar. Por eso dice, ámense como hermanos y hermanas. Lamentablemente, hermanos, en la iglesia no hemos llegado a ese nivel. Porque alguien, hermano, se fue de la iglesia porque oyó un rumor, oyó algo. Yo me voy de esta iglesia porque oí algo y que dijo este hombre, esta mujer, este hermano, y yo ya no lo soporto, mejor me voy para otro lugar. Dios tenga misericordia. Porque habrá otro hermano o hermana que le va a hacer o va a decir algo allá en otro lugar, y de ahí se va a otro lugar. En ese lugar, hermanos, es donde quiere Satanás tenerlos. Tarde que temprano, hermanos, si no se componen, si no piden perdón al Señor, los alcanzará el enemigo. Amémonos como hermanos y hermanas. Sean de un buen corazón y manténganse una actitud humilde. No paguen mal por mal. Eso es lo que estamos diciendo, hermanos. No pague mal por mal. No responda con insultos cuando la gente lo insulta. ¿Alguien tiene problemas con esto, hermanos? Oiga el consejo del Señor. Oigamos el consejo del Señor. No responda con insultos cuando la gente los insulta. Por el contrario, aquí viene lo difícil, y es lo difícil. Por el contrario, contesten con una bendición. Aleluya. El Señor sí que está tremendo. Aleluya. Acabando de decir una maldición a alguien, acabando de decirme algo a alguien que me molesta, que me recuerda de cosas de mi mamá, de mi papá, y entonces me dice el Señor, cuando escuches estas cosas, cuando alguien te diga que estás feo, que estás flaco, que estás gordo, que estás grande, chaparro, cuando oigas esas cosas, volteate y con una sonrisa dile, Dios te bendiga, gracias por decirme eso. Qué difícil, ahí es lo difícil, hermano. Mas sin embargo, es lo que el Señor nos pide. Dice, a esto los ha llamado Dios. Oiga, hermano, hermana, lo que he estado hablando, lo que he estado diciendo, lo estoy confirmando con la palabra del Señor. Para esto hemos sido llamados. No llamado por el pastor, no llamado, hermanos, por un ministro, por un hermano, llamado por Dios. Este llamado es del Señor para que seamos de bendición para alguien. Dice, y Él les concederá su bendición. Paz de Cristo. Cuando usted y yo bendecimos a alguien que nos maldice, que nos dice cosas, que estamos locos, y que, hermanos, yo no sé, ustedes no leen mucho por ahí, hermanos, y yo no sé, les voy a decir, y si lo quiere investigar, lo investiga. Alguien dijo en la televisión que los cristianos somos como los talibanes. ¿Qué es eso? Los talibanes, hermanos, son estos hombres terroristas que acaban de tomar la nación de Afganistán. Son hombres crueles, hermanos, asesinos, hermanos, por cualquier cosa matan a la gente. Y así, hermanos, la iglesia es comparada. Alguien en las noticias dijo, hermanos, estos conservativos cristianos, dice, son como los talibanes. Ay, Señor. Con ganas de llamar a la ahí, ¿verdad? Y decirle, el talibán serás tú, ¿no? Hermanos, pues es que, ¿verdad? Somos humanos y también podemos decir cosas para atrás. Sí, también podemos maldecir, hermanos.
O si alguien nos dice palabras malas, también nosotros podemos decir malas palabras. ¿Por qué no? Pero no todo conviene y no es lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos enseña a bendecir, hermanos. El mal se vence con el bien. Aleluya. Y cuando alguien nos maldiga, debemos retornar, hermanos, la respuesta con bendición. Porque al final de todo, también nosotros, el Señor nos va a bendecir, porque estamos bendiciendo y hablando conforme a su palabra. Alguien le dé gloria al Señor, le dé un aplauso al Señor en esta tarde. Y luego dice ahí, hermanos, agregando lo que dice la Escritura. Pues las Escrituras dicen, oiga, el que tenga oído, dice allá el libro de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Las palabras que yo hablo, hermanos, dice el Señor, son espíritu y son vida. Esto que estoy hablando de la Escritura es vida, aleluya, y vida en abundancia. Esta es palabra del Señor. Y si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Hermanos, le estoy diciendo una verdad. No se enoje, tenga calma, tenga paciencia. Aún, hermanos, cuando alguien va en el carro manejando bien despacio, tengamos paciencia, hermanos. Porque el diablo, hermanos, nos tienta, gloria al Señor. Cuando alguien, hermanos, va enfrente de nosotros a 5 o 10 millas y usted lleva prisa, gloria al Señor. Y me parece ya estar pensando, hermanos, a cosas en la mente, aleluya. Y de repente, hermanos, le da la vuelta y le pisa y quema llanta, gloria al Señor, porque alguien va despacio. Hermanos, aleluya. El Señor tenga misericordia para cuando yo, aleluya, haga eso. El Señor tenga misericordia de los que van a ir detrás de mí. Muchas veces son ancianitos, hermanos. ¿Saben qué? Ellos están disfrutando de la paciencia. Han aprendido a ser pacientes, hermanos. No llevan prisa a ningún lado. A la hora que lleguen está bien. Si la luz se pone en rojo, que se ponga en rojo, que se ponga amarilla, no les importa. Tienen todo el tiempo del día, todo el tiempo, hermanos, para llegar donde quieren llegar. ¿Cuál es el punto con todo esto? Que no nos enojemos, hermanos, que no maldigamos, que no digamos cosas absurdas, cosas que no edifican a nadie y al contrario nos lastiman a nosotros. Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua. Aleluya. Dios tenga misericordia si 6 días de la semana vive una tristeza terrible y nomás un día feliz. Y eso es cuando le pagan. Y de ahí para allá, hermanos, se le sufre y le batalla. Y una tristeza, hermanos, que nada ni nadie lo hace reír. Nada ni nadie, hermanos, aleluya, ni el chicken lo hace reír cuando tiene hambre. Dios nos ayude, hermanos. Si queremos disfrutar días, hermanos, refrenemos vuestra lengua, vuestra boca, lo que decimos. Dice, apártate del mal y haz bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos atentos, abiertos a sus oraciones. Oh sí, hermanos, queremos que el Señor esté atento, hermanos, que su oído esté abierto cuando nosotros oramos los martes, cuando nosotros oramos el martes en la mañana, cuando nosotros oramos el miércoles en la mañana, cuando oramos en la tarde, cuando oramos a mediodía. Sí, que el Señor esté despierto cuando vamos en el carro, cuando estamos trabajando. Oh sí, que el Señor oiga nuestra oración.
Digo esto porque la iglesia debe estar orando en la mañana y debe orar en la tarde. No se duerma, hermano, hermana, sin orarle al Señor. Si es necesario, apague la televisión antes de dormirse para que pueda orar. Ese es gratis. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el Señor se aparta o aparta su rostro de los que hacen lo malo. Amén. Llamados para bendecir. Y Él, el Dios de la bendición, nos bendecirá a nosotros. Y ya nos ha bendecido, hermanos, con esta salvación. Y en ese paquete va todo. Con esas escrituras, hermanos, con lo que dice la palabra del Señor, lo dejo. Primera de Crónicas, capítulo 9 al 10, dice: había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de la dificultad que me causó dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Jabes, un hombre honorable, un hombre, hermanos, que le pidió al Señor: bendíceme, dame una tierra más grande, o que mi casa se expanda, que mi lugar donde vivo se engrandezca. Y el Señor le concede. Hermanos, el Señor concede. El Señor está dispuesto a bendecirnos. Todo depende de nosotros. Dice Isaías capítulo 65, 16: todo el que quiera ser bendecido en este país le pedirá al Dios fiel que lo bendiga. Y todo el que haga una promesa en el país la hará por el Dios fiel. Porque las angustias de antes están olvidadas y ocultas de mi vista. No es pecado, hermanos, pedirle al Señor bendición. Bendíceme, Señor. Bendice a mi familia, bendice a mis hijos. Hebreos 13, 16 dice: no se olviden de hacer bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan al Señor. El más grande regalo es la salvación. Es lo que debemos de compartir. Es lo que debemos de predicar. Pero también incluye, hermanos, bendecir con lo que Dios nos ha bendecido. Vuelvo a repetir, hermanos, les agradezco sus bendiciones, hermanos. La comida que nos han llevado, los alimentos, hermanos, que nos han proveído. Yo sé que viene de parte de Dios. Y Dios me los bendiga. Y Dios los guarde. El Señor le dijo a sus discípulos. Con esto cierro. En el libro de Mateo capítulo 5. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque están llamados a ser hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes. Dios los bendice y dice toda clase de cosas contra usted. Oh sí, Dios lo bendice. Cuando alguien lo maldice, Dios lo bendice. Alégrense, dice el Señor, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas lo persiguieron de la misma manera. Oh sí, los antiguos, los profetas desearon mirar y recibir esta bendición del Señor y no la tuvieron, pero siguieron, hermanos, hasta la muerte. Hermanos, yo le pido en el nombre del Señor que siga bendiciendo, que siga siendo de bendición para alguien, hermanos, porque, hermanos, de parte del Señor usted ya tiene la bendición que es la vida eterna. De gracia recibimos, de gracia hay que dar. Dele un aplauso al Señor de gracia. Pongámonos de pie, aleluya, en el nombre de Jesús. Y hacemos una oración y dale gracias, hermanos, por esta bendición.